Bueno, primero hemos de saber, y es muy importante entender que desde aproximadamente los años 60, 70, hay una corriente respecto a la salud muy interesante y muy potente que ha invadido Occidente, ¿no? Hay un montón de técnicas, otras que vienen de Oriente, otras se han recuperado, y es una corriente imparable. Hay quien cree que es, esperad, ok, una de ellas es la naturopatía, que hay quien la tiene como alternativa, medicina alternativa, o si ya se habla de medicinas alternativas, que se contraponen a lo oficial. Y para mí no debería ser así. Tal y como yo enseño la naturopatía, no tiene nada que ver. Porque tenemos un campo muy interesante y es el de la cultura de la salud, ¿de acuerdo? Que es un campo que está por llenar. Es un vacío que hay en la sociedad. No hay realmente cultura de la salud y esto es algo que ya se debería enseñar hasta las escuelas. Entonces, de manera natural, muy orgánica, muy espontánea, aparece la naturopatía y aparecen un montón de técnicas que tienen mucho que ver con la salud natural, que vienen a cubrir un hueco, ¿de acuerdo? Que estaba vacío realmente. Y lo que hemos de hacer es verdaderamente unificar la medicina convencional con todas las técnicas que tienen maravillosas y con toda la ciencia y la tecnología que han desarrollado, junto con esa parte que es la de enseñar a cultura de la salud. Yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de ser un poco mucho más terapeutas de lo que somos, ¿no? Y eso generará una concepción muchísimo más completa de la sanidad, porque aparecerá esa otra parte y de alguna manera lo que posibilitaremos también es que no haya tanta saturación en la sanidad pública, que hay muchísima, pero muchísimas de las cosas las podríamos resolver con un poco de cultura de la salud, ¿no? Y es interesante. Y obviamente no ser tan dependientes de la medicación química que está haciendo mucho daño, más de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que aporta la naturopatía y una de las cosas que ya, como uno de los primeros tips, ¿no?, que os quiero dar, es que digamos, este movimiento de cultura de la salud y de elementos nuevos de medicinas llamadas alternativas, nos habla de una cosa que la medicina convencional perdió hace bastante tiempo, ¿no? Es esa concepción, esa idea de la multidimensionalidad de las personas. O sea, no solo somos un cuerpo físico que está en salud o está en enfermedad, ¿no? No, no, realmente somos una combinación que trabaja al unísono, ¿no? Es el cuerpo físico, pero que el cuerpo físico está supeditado claramente a los estados, ¿no?, de ánimo, los miedos, las pasiones, los deseos, que es el mundo emocional. Y eso está supeditado a la capacidad de discernimiento, esto nos lo da el intelecto, pero a su vez eso está relacionado a una parte más profunda del ser humano, que yo le llamo mental superior, que para que nos entendamos y no suene raro, es la clave de la creatividad, ¿no? Entonces, todo esto trabajando en conjunto genera esta multidimensionalidad que en la terapéutica y en la pedagogía tenerla en cuenta es, bueno, es una maravilla porque generaría un antes y un después. Todo esto es para decir que todo está interrelacionado. O sea, no está el hígado por un lado o la mente por un lado, el hígado por otro. Hay una interrelación de todo con todo y cuanto más entendamos esta jerarquía, mucho mejor, ¿no? A esto se le llama holística, que es un concepto que viene a decir esto, pues que todo está interrelacionado y que además cuando tú coges una parte, en esa parte puedes ver el todo. Ejemplo muy claro, la reflexología podal, ¿no? Que en una parte, la planta de los pies o el pie en general, tenemos configurado realmente todo el organismo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otro de los tips que debéis tener muy claros, si queréis vivir en salud, es la Trinidad de la Salud. La Trinidad de la Salud es ejercicio, alimentación y reposo. Y esta es la jerarquía. O sea, no podemos pensar en dietas maravillosas, equilibradas, si no atendemos al ejercicio primero. O sea, primero es nuestra actividad determinará, y por tanto el desgaste determinará una necesidad de energía. Y esta energía la reponemos desde la alimentación. Ese es el orden. Y es muy importante entender el ejercicio, ¿no? Y obviamente después el reposo. En esta trinidad, en estas tres ideas, tenemos la base fundamental desde la que construir la salud. Pero el ejercicio tiene que ser integral,
contrastado y personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Integral quiere decir que caminar, salir de paseo no es suficiente. Eso para una persona muy, muy debilitada probablemente sí, pero hemos de trabajar toda la musculatura, todos los grupos musculares, no solamente las piernas, los brazos, todo. En el cuello tenemos una musculatura, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que es fundamentalísimo, ¿sabéis para qué? Para el aporte, fijaros, lo que os voy a decir, para el aporte de sangre al cerebro. O sea, la tonicidad de esta musculatura determina también la tonicidad de la musculatura de venas y arterias. Las arterias son las que llevarán la sangre limpia al cerebro y las venas las que eliminarán los tóxicos, los residuos de las células que hay en todo el encéfalo, ¿no? Por lo tanto, fijaros si es importante que cuando optéis por un ejercicio sea lo más integral posible. Contrastado, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, no solo, un yoga es una maravilla. Yo soy un practicante de yoga desde hace muchísimos años, pero también practico ejercicios activos, porque en ese contraste entraremos en un equilibrio, ¿no? Y personalizado, ¿qué quiere decir? Que bueno, hay gente que le irá mejor un ejercicio más dinámico y otro menos dinámico, pero siempre debe estar todo. Y muy importante, el ejercicio siempre se tiene que hacer antes de la ingesta, por esta trinidad que os hablábamos, ejercicio, alimentación y reposo. Luego hay otra realidad importantísima dentro de lo que es el marco de un organismo que necesita la vitalidad del oxígeno, ¿vale? Hay tres contextos que nos llevan a la longevidad: sistema nervioso, el digestivo y el vascular. ¿De acuerdo? Cuando hablo de vascular, normalmente la gente habla de sistema circulatorio, pero no, no señor. Hablar de sistema circulatorio es una ambigüedad. Vamos a lo que realmente importa, lo que nos afinará exactamente lo que necesitamos, es cuidar muy bien las venas, las arterias y los capilares. Y esa es la clave, porque eso es, o sea, un sistema vascular en condiciones nos va a permitir llegar a una edad muy avanzada con mucha claridad mental. Una buena parte de esos problemas de memoria, aquests embotornaments mentals que tenemos muchas veces, tienen que ver con unas venas y unas arterias que no tienen las condiciones adecuadas y que con el tiempo han ido perdiendo tonicidad, aparte de que la sangre puede haberse espesado por un exceso de ácidos, ¿no? Muy importante la alimentación. Hipócrates ya nos dejó muy claro hace casi 2500 años que el alimento sea tu única medicina. Por tanto, ahora vamos a entrar en consejos de medicina desde la natural, desde la alimentación, ¿no? Pero con una cosa importantísima. Hay una frase que vi una vez en un muro en Barcelona, en la calle, que decía: mientras medio mundo se muere de hambre, el otro medio se muere por adelgazar. ¿Qué quiere decir esto? Que comemos más de la cuenta. El mundo desarrollado come más de la cuenta. Por ansiedad, por lo que queráis, pero comemos muchísimo más de lo que necesitaríamos. Entonces, un primer tip también respecto a la alimentación es: moderemos las cantidades de ingesta. Y algo también importantísimo es que el sistema digestivo es como un gran zoológico lleno de microorganismos, fundamentalmente bacterias. ¿De acuerdo? Es como un gran jardín que hemos de cuidar. Y ahí está la clave de ahora que viene, por ejemplo, otoño, o que, bueno, que tenemos a veces hay sistemas inmunológicos que están un poco deprimidos también por un exceso de cortisol a causa del estrés, de la ansiedad, y eso deprime mucho y rebaja mucho las capacidades del sistema inmunológico, ¿no? La clave está en tener unas bacterias, todo lo que son las diferentes especies de bacterias en buen estado en el sistema digestivo. Podemos hacer mil cosas, pero si el sistema digestivo no está en condiciones, estamos perdidos. Cuando hay hinchazón abdominal, gases, digestiones lentas, ya estamos hablando de una dispepsia, ¿no? Por tanto, de bacterias en condiciones no óptimas. A las bacterias hay que alimentarlas. ¿Ok? ¿Y cómo alimentamos a las bacterias? Porque si no, van a acabar
todos los diferentes lugares en donde se asientan las diferentes colonias de las diferentes especies y subespecies se van a alterar. Y vamos a tener problemas de sistema nervioso que no se van a terminar de resolver y de sistema inmunológico e incluso de sistema endocrino. El 80-90% del sistema inmunológico está influido directísimamente por el estado del sistema digestivo. Por eso en naturopatía esto lo tenemos muy claro, ¿de acuerdo? Y para mí el alimento, cuidar una buena alimentación óptima, ¿eh? No cualquier cosa de las que están de moda y entran y salen de la sociedad sin pena ni gloria muchas veces. No, no, una óptima. Entonces, ¿cuáles son los alimentos de las bacterias? Las fibras. Entonces, otro tip que debéis tener muy en cuenta es que debemos comer fibras y no sirve la lechuga, porque la lechuga te da un tipo de, o sea, no sirve solamente lechuga, porque la lechuga te da un tipo de fibra muy concreta, celulosa, otras te dan hemicelulosa, otras te dan pectina, etcétera. O sea, las fibras es un mundo y cada uno de estos tipos de fibra alimenta un tipo de bacterias. Por lo tanto, alimentación cruda, porque la alimentación, muchas de estas fibras, por ejemplo, una hemicelulosa, que es importantísima para las contracciones del colon y por tanto para la evacuación de los residuos, es la hemicelulosa que lo que hace es favorecer estas contracciones. Pero cocinada, la hemicelulosa pierde calidad. Prácticamente la desvirtuamos. Entonces hay un montón de sustancias, ¿vale? No solamente vitaminas, minerales, hay un montón de fitonutrientes que solo podemos encontrar en el alimento crudo. Por eso debemos tomar alimento crudo siempre. Cada día debe haber alimento crudo en nuestra dieta. ¿Vale? Fijaros que además de los nutrientes y de todo lo que podemos hablar respecto a elementos puramente, digamos, nutricionales, químicos, cuando nosotros hacemos a través de un tipo de cámara concreta fotografías en células vivas, vemos que desprenden un electromagnetismo del que nos alimentamos. Y eso es un factor de vitalidad de primer orden. Una persona enferma, sobre todo cuanto más desvitalizada está, más electromagnetismo debe consumir. Y eso solo se puede hacer desde los alimentos, desde las células vivas. Hay dos lugares de recepción de la alimentación de este electromagnetismo. Son órganos huecos, la boca y el estómago. Más allá del estómago ya el aporte es de puramente vitaminas, minerales, etcétera, ¿vale? Proteínas, hidratos, etcétera. Pero la asimilación hacia el torrente sanguíneo y por lo tanto hacia adentro del organismo de este electromagnetismo tan vital para prevenir enfermedades y para curar enfermedades está en la boca, masticación y en el estómago. ¿Vale? Uno de los elementos que son importantísimos y que nos aportan un montón digamos, de vitalidad y que favorecen una buena salud son las enzimas que con la cocción se destruyen. ¿De acuerdo? El organismo es capaz de crear miles de enzimas. En la última información que tengo están entre 3 y 4.000 enzimas, ¿no? Pero no se sabe si se van a descubrir más. Las enzimas provocan las reacciones que necesitamos hacer en el organismo. Si nosotros tomamos enzimas de la alimentación cruda, entonces podremos obtener enzimas que generarán funciones maravillosas. ¿Vale? No, yo no estoy abogando por un crudiveganismo, ¿eh? No, no, hemos de tomar también alimentación cocinada, pero la alimentación cruda es fundamentalísima por todo lo que os estoy explicando. Fijaros que una aloe vera tiene catalasa, bradiquinasa, proteolitiasa, que son enzimas que nos favorecen no solamente la digestión de las proteínas, sino también la eliminación de pequeños tumores que puedan ir apareciendo a lo largo de todo el organismo, como la papaína, la bromelina, fundamental, la proteasa actiniadin. Hay de algunas de estas enzimas tienen un efecto, digamos, antiinflamatorio, tienen un efecto, por ejemplo, reductor de la inflamación, pero también favorecedor del sistema inmunológico. En los espárragos, el glutatión peroxidasa es una enzima que es antioxidante, o sea, retrasa el envejecimiento y favorece que no haya ese desgaste oxidativo por el tipo de sociedad que vivimos, el aire que respiramos y todas estas cosas. Mirad si es importante el alimento crudo.
De los alimentos que más enzimas tienen y que más capacidad tienen en este sentido son los germinados, que debéis incluir en las ensaladas, ¿de acuerdo? En las ensaladas, no se cocinan, ¿eh? En cualquier alimento podéis utilizarlo, ¿no? Sí que es verdad que hay personas que con la celulosa tienen un problema y o no se digiere bien y se puede crear un problema de obstrucción intestinal. Pero claro, ¿eso quiere decir que esas personas van a dejar de tomar alimento crudo? Pues no, porque entonces no hay electromagnetismo, se irán desvitalizando y puede ser, realmente pueden entrar en una dinámica de enfermedades más o menos crónicas, pero siempre continuas, ¿no? De estados de debilitamiento, de bajo estado inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el truco hasta que desde prácticas muy concretas podemos revertir ese problema y ya se puede digerir bien y van bien al baño? Pues entonces los zumos recién hechos, de frutas y de verduras, bien combinados, y esa sería la clave, porque ahí ya no estoy hablando de batidos, ¿eh? Estoy hablando de puro líquido, ¿de acuerdo? Y eso, junto con un puñadito de germinados, puede sustituir a priori digamos, lo que serían las verduras comidas tal cual, ¿vale? Ya vemos, hemos hecho 5 céntimos, ¿no? Pero ya vemos que el alimento puede llegar a ser una medicina. El propio Hipócrates decía que el alimento sea tu única medicina. No voy a decir que esto lo tengamos que llevar al 100%, ¿no? Medicina también es deporte, es ejercicio, medicina también es reposo, medicina también es mundo emocional en equilibrio. Pero en el mundo físico, 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 en la ingesta del alimento podemos tener o una medicina o un veneno, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta esto nos va a favorecer mucho. Vamos a otros tips de salud. Fijaros bien, hay un alimento que es una auténtica maravilla, que puede compensar alimentaciones desequilibradas o a lo mejor los padres y madres que tenéis hijos adolescentes, que es muy difícil muchas veces si no han tenido una educación en cuanto a la alimentación equilibrada, es muy complicado que entren en cierto tipo de estilo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar compensar, porque con una cucharadita de postre de espirulina ya tenemos una cantidad de nutrientes tal que podría sustituir 1 kilo de frutas y verduras. Así de exagerado es. Pero cuidado, no nos sirve cualquier espirulina. No podéis ir a comprar espirulina a una herbodietética. Así como así. Tiene que ser una espirulina artesanal, porque la espirulina, que se tiene como un alga, en realidad no es un alga, es una cianobacteria, o sea, es una bacteria capaz de hacer fotosíntesis. Esto da para un monográfico, ¿eh? Porque lo que he descubierto en estos años de la espirulina es algo realmente espectacular. Pero bueno, al ser cianobacteria, no tiene el citoplasma, tiene como una especie de cubierta protectora, ¿no? Como la piel, como en este caso, ¿no? Entonces, en los vegetales es celulosa, muy duro. En el caso de la espirulina, como es una cianobacteria, es de mucílago, es una sustancia, también es un tipo de fibra, pero es soluble. ¿Y qué quiere decir? Que a temperaturas de 100 grados, que es cuando lo hacen, lo desecan, cuando hacen cuando cultivan y recolectan la espirulina industrial, se estropea. Y hay mucha gente que tiene efectos secundarios. Tiene mal sabor, mal olor y, como digo, efectos secundarios que pueden llevar a taquicardias, etcétera, etcétera. Esto no pasa cuando es una espirulina artesanal y entonces la podemos convertir en un alimento complementario para compensar carencias. Yo he tenido muchísimos pacientes que viajan por todo el mundo por temas de negocios y se están 1 mes, 1 semana, 2 meses, 3 meses. Entonces, esta es una muy buena opción para cuando la comida no es tan óptima. Se toma fuera de las comidas, preferiblemente en la mañana, una media horita antes de desayunar. Se puede tomar en comprimido, a mí me gusta mucho en hebras, que está menos manipulado, y si incluso la podéis conseguir fresca, ¡buah! Eso ya es rizar el rizo. ¿Perdón? Otro alimento maravilloso que debéis tener en cuenta precisamente ahora sería alterno.
con la espirulina y ahora es un muy buen momento también porque es muy reforzante del sistema inmunológico y de la vitalidad y compensatorio de, pues eso, de una carencia de nutrientes. En caso de personas muy debilitadas sí que se podría complementar con la espirulina en otro momento del día, es el polen de abejas. Ahora, cosa súper importante, hay mucha gente que se la pone en el yogur, no sirve. ¿Por qué? Porque el polen lo tenéis que masticar. El polen quiere que, en este caso es cucharada de sopera, ¿eh? El polen lo que quiere es que lo mastiques bien, que lo conviertas en líquido en la boca y entonces lo tragas. Entonces, nuestro sistema digestivo será capaz de extraer los nutrientes que tiene. Si no lo masticas, tal y como entra, saldrá. Por lo tanto, esto es un detalle muy importante a tener en cuenta. La levadura de cerveza. La levadura de cerveza también es otro alimento que podéis poner en una sopa a la hora de tomar o en una ensalada. Es un gran alimento curativo, tiene una gran cantidad de vitaminas del grupo B. Esto quiere decir procesos del sistema nervioso, procesos inflamatorios, procesos de digestiones, etcétera. Y se pone en crudo en una cucharada sopera, en una ensalada o en una sopa, como digo, o para quien no le guste el gusto, el sabor, pues entonces también se puede poner un bocadillo, ¿eh? Pues se lo puede tomar en comprimidos. Santiviere hay otras marcas, ¿eh? Pero la que yo utilizo o la que recomiendo porque la conozco bastante bien, es muy barata en comprimidos y te tomas 9 al día. Entre 9 y 12 te puedes tomar, ¿vale? 3 o 4 o si quieres, yo a veces cuando la tomaba en comprimidos me tomaba 8 o 9 a la vez. Otro alimento maravilloso que os invito a incorporar en vuestra alimentación por sus efectos, ya veréis, es la lecitina de soja. Aunque lecitina también tienen otros elementos, muchas semillas oleaginosas en crudo, ¿eh? Tienen una lecitina óptima. Una de las que más es el sésamo, que lo podéis tomar en semilla, el sésamo hay que masticarlo también, o si no, en el taín, que es el puré de sésamo, ¿de acuerdo? Entonces, el taín, perdón, la lisina tiene, aparte de otras cosas, porque va muy bien para el colesterol y tal, pero aparte de otras cosas, ¿qué tiene también? El taín tiene colina e inositol. Son dos nutrientes que antes se consideraban como vitaminas, se les llamaba vitamina I y vitamina J, pero se dieron cuenta después que realmente no eran vitaminas, eran parecidos pero no son. ¿Para qué sirven? Para favorecer el buen estado y son como materia prima para crear neurotransmisores. Mirad si es importante para sistema nervioso, para procesos de ansiedad, procesos de estrés, procesos de tensión nerviosa, ¿de acuerdo? Y aparte, como digo, es un coadyuvante para el colesterol. Por tanto, también incorporad la lecitina de soja en la alimentación. Una maravilla. Otro grave, no grave, gravísimo problema, porque lo es, y lo veo mucho, 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 mucho en las consultas. Te vienen personas con procesos tumorales, te vienen personas con procesos crónicos, eh, y haces una repasada de la alimentación y ¿sabéis lo que encuentro? En el 99,9%, por no decir el 100%, y es así de exagerado, falta omega 3. ¿Vale? ¿Por qué? El omega 3 digamos, un nutriente esencial que el cuerpo no puede fabricar, ¿de acuerdo? Y debe ser, por tanto, tomado en la alimentación. Los omega 3 también es para hacer un monográfico que literalmente alucinaríais de todas las funciones. Es un macroactivo, o sea, actúa en muchísimos procesos entre los cuales está equilibrio del sistema inmunológico, equilibrio del sistema nervioso, equilibrio del sistema eh, endocrino. Las chicas cuando llegan a una edad determinada, las mujeres que tienen esos problemas tan virulentos en la menopausia, yo siempre digo, la naturaleza no es machista, no es. A las mujeres cuando llega un punto determinado, es una broma que siempre gasto, ¿eh? Quien me haya escuchado ya, igual me ha escuchado varias veces decirlo, la naturaleza no es tan maquiavélica, tan machista y a las mujeres cuando llegan a una edad determinada le vamos a dar un toque para que, pues no. Lo que pasa es que siempre digo que el organismo de la mujer es más sofisticado que el del hombre. ¿Por qué? Porque está preparado para concebir.
Por tanto, es más sofisticado en todos los sentidos. Umbral del dolor, equilibrio emocional, sistema endocrino. Entonces, para el equilibrio del sistema endocrino, el omega 3 es fundamental. Cuando las mujeres, a partir de los 30 y tantos, que ya están configurando lo que será después su menopausia, han omitido o no han tenido en cuenta la importancia del omega 3 y no está en su dieta, pues ahí es lo que sucede, que es muy fácil que haya esos problemas derivados de un desequilibrio hormonal. ¿De acuerdo? Por tanto, importantísimo que como elemento de cultura de la salud incorporéis el, el el pescado azul. Yo soy partidario más de pescados azules pequeñitos, ¿de acuerdo? Los grandes no, porque cargan mucho metal pesado. O sea, el bonito, el atún, el salmón. Cuanto más grande es el pescado azul, más metales pesados carga. Y bueno, hace poco me enteré que hay un locutor de televisión, bueno, un presentador que estuvo a punto de morir porque le dio la venada de tomar atún rojo, y le encantaba y tomaba a saco. Y entró en un problema gravísimo que casi estuvo a punto de morir, ¿no? Por un exceso de metales pesados. Pero claro, no debemos omitir el pescado azul para quien quiera seguir una dieta con proteína animal, lógicamente. Entonces, utilizaremos los pescados pequeños, pero de la siguiente forma. No nos sirve horno, no valen frituras, porque el omega 3 es muy inestable también. Entonces, ¿cómo sería? ¿Vapor o plancha? Una sardineta a la plancha, una trucha a la plancha, unos boquerones a la plancha, un jurel, ¿vale? Tampoco nos sirven en vinagre. O sea, una anchoa desalada, un boquerón en vinagre, no, no nos sirve. El vinagre destruye el omega 3 o como mínimo le hace restar electrones a la molécula o sea, los átomos que, que tienen esa molécula de omega 3. Por eso, porque digo que es muy inestable. Todo lo que os digo es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿eh? No digo nada que sean mi estilo, mi parecer, etcétera. Todo lo que os explico está absolutamente fundamentado. Y cuando hablo del omega 3, hablo de estudios del doctor Barbour, de la doctora Budwig. Cuando os hablo de lo que os hablo, siempre está fundamentado por digamos, elementos científicos claramente ya definidos, ¿no? Entonces, como recapitulando esta parte, cuando toméis pescado azul, por lo menos 2 veces a la semana, por lo menos, y esto es algo sagrado, pues eso, pequeño y o a la plancha o al vapor. Para las personas que opten por una dieta vegetariana o vegana o crudivegana, la clave es el aceite de lino, ¿de acuerdo? Pero no nos sirven las semillas, porque tendríamos que tomar mucha cantidad de semillas para tener el aporte adecuado de esta grasa, de este omega 3. Entonces, las semillas sirven pues, para ir de vientre o para tal, que hay otras cosas más baratas, ¿vale? Pero yo aquí me refiero a aceite de lino directamente, comprar directamente aceite de lino. Lo que pasa es que el aceite de lino no se asimila tan fácilmente y el omega 3 que hay, bueno, tal y como entra, saldrá. Hemos de buscar una asociación bioquímica para que pueda realmente haber una eficacia en la asimilación. Digamos, esta combinación esto lo descubrió la reina y la gran maestra de los ácidos grasos, de las grasas del siglo XX, la que descubrió que la grasa era saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. Hasta mediados del siglo XX no se sabía todo esto. Esta mujer, nominada 7 veces al premio Nobel, descubrió, después de los estudios del doctor Barbour, que también fue un premio Nobel, veáis que estamos a un nivel, o sea, mirad, fijaros que estamos a un nivel muy alto en relación a todo lo que estamos explicando, ¿eh? No son estudios de hace 4 días ni de personas que te venden la moto, que hay muchos en este campo, ¿no? Estamos hablando de la doctora Budwig, para mí es absolutamente sagrada, ¿no? Ella descubrió, continuando los estudios del doctor Barbour, que hay un tipo de requesón que se hace con el suero de la leche. O sea, cuando coagulan la leche para hacer queso,
sabréis que arriba queda como un liquidillo, como amarillento, eso es el suero de leche, que dicho sea de paso es la proteína, después de la leche materna, es la proteína que mejor asimila el cuerpo, el ser humano. Entonces, ese suero, no estamos hablando de la leche, sino ese suero batido a 90 grados crea un requesón que en Alemania se llama quark. ¿De acuerdo? El quark tiene unas estructuras en su molécula llamadas aptofares, las mismas estructuras o similares que tiene el omega 3. Cuando se juntan los dos, cuando bates esto con una batidora, la doctora Budwig decía directamente con un tenedor, te tenías que pasar 20 minutos batiendo, pero si lo haces con un Turmix, en 3 minutos lo tienes listo o en menos. ¿Vale? Entonces, tú coges 2 cucharadas de aceite de lino más unas 3 de este tipo de requesón y batido unos 2 minutos se genera una bioquímica que hace hidrosoluble a la grasa y al omega 3. Y entonces entra muy rápido al intestino, perdón, al torrente sanguíneo y muy rápido después a uno de los lugares más importantes donde el omega 3 actúa, en la mitocondria de la célula. Eso no es posible con una grasa saturada, ¿vale? Para las personas que no encontréis este quark, que se vende por el nombre de quark, en Mercadona descubrí el requesón de la Casa Montesinos, que es puro quark. Cuando veáis la palabra quark en Veritas o en uno de estos comercios, ¿no? Tenéis que ir a ingredientes. Si en ingredientes pone hecho con leche de, ya no me sirve. Tiene que ser con suero de leche o con suero láctico, ¿vale? Y el único que he encontrado de fiar, que tiene un sabor un poco fuerte porque está hecho con suero de leche de vaca, de oveja y de cabra, ¿no? No es que sea el ideal, lo ideal sería de cabra, pero bueno, da igual. Tenemos el complemento ideal para mezclar con el aceite de lino. Y eso lo podéis tomar solo, una vez habéis hecho la mezcla, o como si fuera un bocadillo, o con pan, sencillamente untado en el pan. La dosis diaria sería 2 cucharadas de aceite de lino con 2 o 3 cucharadas de este tipo de requesón. Y esto lo podéis hacer bueno, si eres vegetariano o incluso vegano, por lo menos 3 veces a la semana, pero esto se puede tomar cada día. A los pacientes cancerígenos, la doctora Budwig les daba sobredosis de este preparado y ahí está la estadística. El 80% de sus pacientes con cáncer terminal se curaron, ¿no? Estoy hablando de la doctora Budwig. Yo no voy a explicar mis historias por si acaso, pero la doctora Budwig, que eso está ya absolutamente documentado, tiene esa estadística. Otra forma, no es tan efectiva, pero una forma tiene más buen gusto. Bueno, cuidado que hay gente que le encanta esa preparación que os he dicho, pero una forma maravillosa también y también para alternar sería haceros hummus, pero con tahín crudo, ¿vale? Porque, a ver, no os he explicado que esas proteínas del quark son proteínas azufradas, son los aminoácidos azufrados lo que contiene esta estructura análoga al omega 3 y que se junta y se vuelve, pues bueno, se genera ahí una alquimia maravillosa. ¿Vale? En el sésamo hay metionina, que es un aminoácido azufrado, y también provoca esto. Entonces, ponéis una cucharada sopera de tahín crudo más la cantidad de legumbre que consideréis y el tipo de legumbre que os sienta bien, porque lo podéis hacer con garbanzos, lo podéis hacer con lentejas o con judía blanca, ¿no? Entonces, con 2 cucharadas, tampoco nos pasemos, estamos hablando por persona, 2 cucharadas de aceite de lino y tiramos para adelante. Eso es una mezcla maravillosísima, ¿vale? Y muy terapéutica. Es un alimento, como decía Hipócrates, esto es un alimento que es a la vez medicina, ¿vale? No es aconsejable mezclarlo con pan, que ya sé que el hummus se tiende a comer con pan. En el caso de pacientes o personas con enfermedades crónicas, tal, ya sería un segundo plato sin pan. Eso se combinaría muy bien con hortalizas, con una buena ensalada. Nada, tened muy en cuenta las digestiones. En la medicina natural, en la naturopatía, es una cosa fundamental, es un fundamento de salud. Te vengan por lo que te vengan, ¿eh? Da igual.
el problema. Para digestiones, ay, perdón, para digestiones hay que tener muy en cuenta la evacuación diaria. No hay persona sana con estreñimiento, sea de tipo crónico, sea lo que sea. Y si no se manifiesta de una manera muy evidente, acabará manifestándose. En edades muy avanzadas es cuando vemos ese efecto, con senilidades y todo tipo de problemas cerebrales o de otro tipo, ¿de acuerdo? A nivel orgánico. Para eso es importante, pues lo que os he dicho, el alimento que favorezca la nutrición de nuestras bacterias digestivas. Hay unos alimentos maravillosos que contienen muchas enzimas y contienen bacterias llamados probióticos que nos ayudan a esto, a la evacuación, y hay mucha gente que le cuesta ir y cuando toma este tipo de alimentos, pues bueno, va mucho mejor. ¿Qué alimentos son? Uno de los reyes es el kéfir. ¿De acuerdo? Otro, pues a lo mejor el tamari, los fermentados tipo chucrut, el miso, que no recomiendo tanto el puro de soja, sino el de arroz, que contiene algo de soja, pero me gusta más, es más equilibrado, menos duro. Y esos son alimentos que se toman siempre crudos, ¿de acuerdo? Te puedes hacer una sopa y cuando ya te la vas a servir, porque no ha de hervir el miso, te puedes poner una cucharada de miso y le da un sabor fuerte muy bueno. Y el miso también lo puedes poner en un bocadillo, ¿no? Untado un poco, ¿no? Es que no sé qué hace. Ah, vale. Luego, en la consulta, a veces tenemos que sacar un poco digamos, del hoyo en el que está el paciente, aportando directamente bacterias. Y esos son los famosos probióticos. Hay otro tipo que se llaman simbióticos, que es justamente bacterias más fibra. O sea, es como que entrarán en nuestro organismo con su dote, ¿no? Con su alimento para hacer digamos, ese primer ataque en el sistema digestivo en condiciones. Fijaros si las bacterias son importantes, y eso también es un tip que os puede ayudar mucho, es, por ejemplo, los niños que han nacido con cesárea tienden, como no han pasado por el canal de parto natural, entonces no se han contaminado in positivo con las bacterias que les da todo ese canal, ¿vale? Hay una contaminación positiva que lo que favorecerá es una muy buena flora después en el adulto, ¿no? No me voy a enrollar aquí porque eso también da para otro monográfico, ¿no? Entonces, acaban teniendo, muchos niños o niñas acaban teniendo otitis, mucosidades excesivas, no acaban de estar bien, se resfrían mucho. Eso tiene que ver, como os he dicho antes, sistema bacteriano, sistema inmunológico, van de la par. Y otro, por ejemplo, personas que tienden a tener caries y no acaban de hacer limpio. No deberíamos tener caries así como así, ¿no? ¿Por qué? Porque la flora de la boca también está en desequilibrio. Entonces, por ejemplo, a gente, amigos dentistas o gente que conozco, tengo una compañera en la Fundación Equánima que es directora de una clínica dental, que un día me decía, ostras, ¿qué podemos hacer? Entonces, fíjate que no se estudia esto en las carreras, ¿no? Dar bacterias específicas para la boca. ¿De acuerdo? Y eso ayudará a minimizar caries, ¿no? No me quiero enrollar más. Bueno, podéis incorporar plantas. Dentro de la alimentación, podéis, si es ecológica y la laváis bien, la propia piel de la naranja o la propia piel de la mandarina tiene un efecto muy óptimo para la digestión. ¿De acuerdo? Incorporar la raíz de hinojo en ensaladas, cortadito, el eneldo, o cocinad con eneldo también, o la albahaca a trocitos pequeñitos en crudo. En caso de estreñimiento, como alimento, una aloe vera puede ser una maravilla. ¿De acuerdo? Fuera de las comidas. El aloe vera se tiene que tomar media hora antes de cualquier tipo de ingesta, porque así lo aprovechamos de una manera espectacular también. También para la digestión, que va muy bien, y ahora como viene un momento de destemplanza, tres plantas que son maravillosas, que podéis incorporar en la alimentación
o podéis incluso incorporar a través de algún tipo de producto ya estandarizado, pero bueno, es el clavo, la canela y el jengibre, que dicho sea de paso, son protectores y estimulantes del sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Soy consciente de que voy muy rápido, pero me gustaría daros la máxima información y luego hacemos un turno de preguntas amplio para que preguntéis todo lo que queráis. Muy bien, el reino de los hongos. Yo estoy enamorado de este reino. Es un reino poco conocido, cada vez más, pero que aporta y debéis tenerlo en cuenta, ¿vale? Eh, pero obviamente, si nos lo incorporamos en las dietas, debe ser en su momento. Ahora es momento de las setas, ¿no? Pero hay productos estandarizados excelentísimos, antiinflamatorios, inmunoestimulantes, equilibradores del sistema nervioso, como son, por ejemplo, el reishi, que es maravilloso cuando hay problemas degenerativos, aunque sean de tumores. ¿De acuerdo? Es muy bueno. El shiitake, que también tiene un efecto antiinflamatorio. La melena de león, equilibradora del sistema, ya no diré solo del sistema nervioso, sino que es un potenciador, un favorecedor de todo lo que son los procesos de neurotransmisión, o sea, entre las neuronas, la transmisión neuronal. Es espectacularísimo. Y entonces hay un montón de productos, digamos, estandarizados. A mí sí que hay, en muchas cosas hay muchas casas, pero en el tema de los hongos, la casa por excelencia es IFAS da Terra. El problema, ¿sabéis cuál es? Es que es muy caro. Entonces no lo damos siempre. Todavía no está tan popularizado, pero en problemas muy, 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 muy serios sí que vale la pena gastar ese dinero para esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito, sin céntimos solamente, del sistema nervioso y vascular. Pues ya hemos hablado del el sistema inmunológico, perdón, digestivo bastante. Por principio de jerarquía, he de decir que no hay un equilibrio, digamos, del organismo si no hay un equilibrio emocional. Pero no hay un equilibrio emocional si no hay un sistema nervioso en buenas condiciones. Eso tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Bueno, vamos a hacerlo desde aspectos que podáis vosotros aportaros a vuestro día a día. Volvemos al omega 3. Omega 3 fundamentalísimo, por tanto, no os olvidéis de todo lo que os he dicho. El magnesio debe estar en nuestra dieta y ahora vivimos un tipo, digamos, de mundo que la tierra está tan saturada o tan desgastada que los vegetales ya no aportan minerales importantísimos para la salud. Ya no es suficiente el aporte mineral. Estamos hablando de selenio, de zinc, de magnesio. Entonces, tal y como nos dijo una vez en una clase hace tiempo, hace años, el doctor Borella, dice, podemos dar magnesio prácticamente a ciegas, lo dijo él, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una carencia en este sentido importantísima. Entonces, ¿de qué manera podemos aportar magnesio a temporaditas, aunque sea en plan complemento? Pues en plan citrato de magnesio, bisglicinato de magnesio. A mí me gusta mucho el cloruro de magnesio, pero el cloruro de magnesio a personas con problemas digestivos le puede dar un poquito como de, igual no le acaba de sentar bien. Más que nada genera molestia porque asimilarlo se asimila. Pero un citrato de magnesio, un bisciclinato de magnesio son excelentes aportes que podéis haceros a temporadas. 3 meses de magnesio y tiramos para adelante. Otro es el triptófano para el equilibrio del sueño, del sistema nervioso y vitaminas como la B5 y la B6. Tomar oleaginosas crudas, por favor, a media mañana, a media tarde, que queréis tomar un pisco labis, algo sano sería, pero no mezclemos, ¿eh? O un grapadet de piñones, o un grapadet de avellanas, o de almendras, o tal. Siempre en forma cruda, en poca cantidad, un grapatetit, ¿eh? No sé cómo se dice en castellano, un puñadito, ¿eh? Y bien masticadas. Esto es un tentempié perfecto que nos aporta ácidos grasos esenciales, magnesio, zinc, selenio y un montón, cobre, por ejemplo, y un montón de sustancias maravillosas antioxidantes. Un alimento muy interesante es la avena, que además de trabajar muy bien, porque es un alimento para las bacterias, favorece el buen tránsito intestinal, es una maravilla para el sistema nervioso también. Y además
aporta, digamos, energía poco a poco, ¿no? Naranjas y mandarinas, una auténtica maravilla para el sistema nervioso. Ahora hablaremos un poco de aromaterapia, ya vais a ver. Y para el sistema nervioso está muy bien un zumo, hablo de zumo líquido, de apio más lechuga. Si os lo tomáis por la noche, es un coadyuvante para el sueño. Tiene un efecto hipnótico, pero sin generar adicción y sin que sea potente. O sea, esto está unido también al ejercicio y a una serie de cosas, ¿no? Pero es un truquillo muy interesante a tener en cuenta. Apio y lechuga. Si notáis que es muy fuerte, le podéis poner a partes iguales manzana. ¿De acuerdo? Vamos a hablar también de plantas para el sistema nervioso. Todo el mundo conoce la valeriana, todo el mundo conoce, yo qué sé, la tila, etcétera. Está muy bien y yo os invito no solo que toméis este tipo de tisanas, o sea, de plantas en forma de tisana, o sea, infusión, sino utilizad extractos, haceros tratamientos, yo qué sé, de un mes de 15, 15, 15 gotas de extracto de una planta para el sistema nervioso. ¿Vale? Pues eso, puede ser pasiflora, valeriana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay unas que me gusta mucho remarcar porque no son conocidas y tienen un potencial espectacular. Son, por ejemplo, el espino blanco, que equilibra el mundo emocional de una manera espectacular porque actúa sobre el hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que son problemas de sistema nervioso, por problemas de ansiedad, por ejemplo, decepciones y cosas así, yo lo incluyo dentro de las mezclas, ¿no? Luego tenemos un jazmín. El jazmín poco conocido, sí que lo conocemos como planta ornamental, pero como medicamento natural es una planta que lo que hace es positivizar el cerebro, actúa directamente a este nivel, ¿de acuerdo? Y es como un mantenedor de un ánimo abierto, una maravilla. Luego el azahar también, que es la flor de cítricos como por ejemplo la naranja, y luego una melisa, que es bueno, en el pasado de la melisa se decía que era el que alargaba la vida, ¿de acuerdo? Entonces, porque a nivel cerebral tiene un efecto también maravillosísimo. ¿De acuerdo? La melisa no soy partidario de tomarla en tisana, o sea, en una infusión. ¿Por qué? Porque buena parte de sus principios activos son volátiles. Por lo tanto, más bien os compréis extracto o comprimidos de melisa. Y eso, pues para favorecer un buen estado del sistema nervioso o para vuestro día a día, temporada, es una maravilla. Y luego el lúpulo para dolores de cabeza, dolores menstruales, etcétera, también es maravilloso. Pasa que el lúpulo no os lo recomiendo en extracto, porque sabe a rayos y truenos. Entonces, mejor o una tisana o comprimidos. Algo del sistema vascular. Venga, para terminar, para el sistema vascular, lo importantísimo, así a priori, es el pH de la sangre. Tenemos alimentaciones tan desequilibradas que desequilibran el pH. Y por eso se ha puesto de moda una idea que es la dieta alcalina. La dieta alcalina es un tópico absurdo además. Lo siento, ¿vale? No existe dieta alcalina realmente, porque la sangre no es que sea alcalina, la sangre es ligeramente alcalina. O sea, en esta escala de 1 a 14, bueno, yo os he puesto una foto que pone bueno, de 0 a 14, os he puesto una foto de 1 a 13, pero es un poquito más amplio, ¿vale? Pero en este baremo que va hasta 14, el 7 punto medio es lo neutro, no es ni ácido ni alcalino. De 7 hacia abajo es mundo ácido, cuanto más abajo más ácido, y de 7 hacia arriba o de 8 hacia arriba es mundo alcalino, cuanto más hacia arriba más alcalino. Para haceros una idea, en el 1 o en el 0, depende de la escala, del número que pongan, es por ejemplo el ácido de las baterías. Y en el mundo alcalino lo más alcalino es la lejía, ¿vale? Nuestra sangre tiene 7,4, o sea, 7,4535, o sea, es un poquito más de 7,5. Por tanto, no es alcalino, es ligeramente alcalino. Lo que pasa es que los residuos que generamos en el organismo generan un efecto tan acidificante, porque son residuos ácidos, que hemos de eliminarlos. Pero no hemos de alcalinizar, hemos de desacidificar, que es diferente. Esto lo explico mucho más claramente, lógicamente, en el contexto de la asignatura de dietética, ¿no? Entonces,
también es importante que sepáis esto, porque voy a destruir un tópico, ¿vale? Es un mito, es que el limón alcaliniza. No, no es verdad. El limón tiene muchos ácidos, ácido cítrico, ácido málico, etcétera, etcétera. Y es un acidificante de primer orden. Tuve una paciente que había seguido una dieta de veintitantos limones diarios y acabó sin dientes. ¿Vale? Esta mujer estaba desesperada y, bueno, llevaba la denta, bueno, le afectó incluso a las uñas y al cabello, ¿no? Porque es ácido y para compensar ese exceso de acidificación el organismo utiliza minerales como el magnesio y como el calcio. Entonces, ¿por qué dicen que es alcalinizante? Porque lo que hace el limón, y esa es la parte buena, es que el limón favorece, estimula la eliminación de residuos. Por tanto, estimula la desacidificación, que es diferente. Esos matices, ahora actualmente en las redes hay un montón de cosas que con una idea de base de verdad te dicen una cosa que es incorrectísima y te puede llevar a problemas serios. Entonces, el limón lo que hace es desacidificar, estimula los procesos desintoxicantes del hígado y los procesos desintoxicantes de los riñones, ¿vale? Pero el limón se ha de tomar de manera moderada. Sí que podemos tomar un limón al día con agua mezcladito, con agua templadita, ¿vale? No pasa nada. Pero tomarte un montón de limón, no. Por eso también siempre aconsejo que esa típica costumbre de comerse el limón no es tan sana. Si esto lo haces muy seguido, acabarás alterando a causa del ácido el esmalte de los dientes. Y si tomamos ese vasito de agua con limón, que es mucha costumbre, que está muy bien en ayunas, porque es un limpiador, es como meter lejía en el intestino, es un limpiador maravilloso, es como pasar la fregona. Entonces, mm, tomémoslo con cañita, ¿vale? Que los dientes no toquen el líquido limón. Otra cosa importante, en el caso de un sistema vascular en equilibrio y por tanto llegar a una edad muy avanzada con los procesos de irrigación cerebral en condiciones es no consumir más proteínas de la cuenta. Vivimos una sociedad que se consumen muchas proteínas, muchas. O sea, hay una presión, la presión sanguínea que se toma para medir bueno, que es la presión, que es la sangre hacia adelante, ¿de acuerdo? Esa es la presión que se mide. Pero hay una presión de la sangre hacia los lados. A esa presión se le llama la presión oncótica. La presión oncótica se ve muy alterada con el exceso de proteína en la alimentación. O sea, esas personas que hacen culturismo, que hacen... Eso es una barbaridad. Conozco gente que luego te vienen muy mal, ¿vale? Y tengo un muy buen amigo que es médico, bueno, ya se jubiló, o sea, se pasó toda la vida, es hematólogo, se pasó toda la vida, pues, analizando sangre. Entonces me decía un día, ostras, hemos visto que hay un montonazo de aneurismas, como nunca están habiendo aneurismas. Entonces coincidíamos con el hecho de que eso, o por lo menos en una buena parte, o como un factor a tener en cuenta es el exceso de proteínas que hace que se desequilibre el equilibrio oncótico, o sea, de la presión de la sangre hacia las paredes de las venas y arterias. Por tanto, os invito, aunque optéis en vuestra vida por combinar, o sea, por tener una alimentación con alimentos, con proteína animal, pero os invito que es un factor maravilloso de salud para vosotros que incorporéis alguna vez o algunas veces por semana proteína vegetal. Eso minimizará, porque la proteína vegetal no tiene esa densidad que tiene la proteína animal. ¿Por qué? Porque las proteínas vegetales son proteínas simples y la proteína vegetal es una proteína mucho más compleja. Esa estructura es una estructura que son proteínas asociadas a ácidos nucleicos. Eso es la característica o una característica de la proteína animal. Eso cuesta más de digerir, genera más residuos, etcétera, etcétera. Por tanto, os invito que aunque os guste el pescado, os guste vuestro entrecot de vez en cuando, pues también incorporéis este tipo de alimento, ¿no? Y incorporéis también alimentos vegetales. Los rojos y los verdes son una maravilla para la sangre. No me puedo enrollar más, pero tenedlo en cuenta. Una de las claves es, por ejemplo, ¿qué tiene analogía con la sangre? La sangre de las plantas, que es la clorofila. Y la clorofila, fijaros que la molécula es
prácticamente igual que la hemoglobina de la sangre. La diferencia más sustancial es que en medio de la molécula de clorofila hay un átomo de magnesio, que es lo que le da el color verde, y en el centro de la molécula de hierro, perdón, de hemoglobina, hay un átomo de hierro, que es lo que le da este color rojizo. ¿De acuerdo? Pero prácticamente son muy parecidas. ¿Qué quiere decir? Para regenerar sangre, para mantener sangre limpia, para mantenerla en salud, el uso de la clorofila es muy importante. Por tanto, es importante, volvemos a los alimentos crudos, porque cocinada la clorofila se destruye totalmente, se desconfigura esa molécula. Aunque también es verdad que venden clorofila en forma de comprimidos, pero a mí me gusta más la clorofila líquida, que también se vende. También es un desintoxicante maravilloso, un aporte de magnesio, por tanto, funciones del organismo. El magnesio, bueno, sirve para 300, mínimo 300 funciones en el organismo. Imagina si es importante, muchas de las cuales tienen que ver con el sistema nervioso. Por tanto, la clorofila también, a partir de los alimentos crudos, verdes, nos aporta este magnesio. Vamos a un poquito de sistema inmunológico, ya que estamos en otoño. Eh, como hemos dicho, sistema inmunológico, sistema digestivo. Quien tenga problemas inmunológicos tiene, ya sea porque tiene un problema autoinmune o porque tiene una depresión en el sistema inmunológico, sistema digestivo es fundamental. Ya hemos hablado. Hay plantas para el sistema inmunológico. Yo quisiera deciros algo, también romper un poco de mito. La equinacia se utiliza mucho y ahora en estos momentos del año se utiliza bastante, ¿no? Pero la equinacia, ¿cómo es efectiva realmente o cuándo es efectiva realmente como preventivo? Si tú has agafado la galipandria, probablemente la equinacia no te lo va a curar, porque cuando uno coge ya la crisis curativa del catarro, del resfriado, de la gripe, tienes que pasarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, si ya sabemos que en una época determinada ya tendemos a ponernos así, tomemos como preventivo equinacia. ¿Entendéis? Muy importante. Pero también, muy importante, el propóleo. Y propóleo hay diferentes formas. Podéis tomarlo en forma, digamos, de resina, lo podéis tomar en forma de extracto, lo podéis tomar en forma de spray para la garganta, cuando hay problemas de garganta, o lo podéis tomar en caramelos. Todo esto, porque una de las claves más fantásticas para mí, que es lo que os decía antes al principio, de que el naturópata no debería considerarse, que se consideran muchos, ¿no?, una alternativa a la medicina. No, para mí, y es así como yo enseño la naturopatía, es un enseñante de cultura de la salud. Y esa es la clave de la prevención. La medicina convencional no te enseña, no nos engañemos, es una maravilla y los alumnos saben, y los pacientes, que yo nunca me meto con la medicina. ¿Vale? Pero objetivamente los médicos no son, porque tampoco han tenido tanto tiempo de estudiar esto, no son enseñantes de cultura de la salud, son expertos en enfermedades, tú vas al médico para eso. Pero la naturopatía, los naturópatas que tal y como yo formo, en este sentido, necesitan entender que son consejeros de salud. Entonces, un propóleo ya para prevenir en esos momentos del año que sabes que te vas a poner enfermo, una maravilla, como la equinacia, como otras plantas. Y lógicamente, ¿ahora qué toca? Ahora toca uva, ahora no toca sandía, no toca melón, porque estamos en desequilibrios térmicos que hoy hará calor y mañana ya hará fresquito. El organismo tiene que tomar alimentos que le permitan ajustarse a estos cambios de temperatura que no son tan equilibrados, bueno, perdón, tan horizontales como en épocas como en invierno, que hace frío, y en verano, que hace calor, ¿no? En primavera y en otoño son momentos que te puede hacer calor o que te puede hacer frío. De repente, mira, hoy, por ejemplo, ha llovido. Entonces, esas destemplanzas, bueno, ha llovido después de haber hecho calor bastante, ¿no? Entonces, los alimentos de temporada nos aportan los fitonutrientes adecuados para todo esto. De todas estos tres racimos de uva, el que más recomendaría, bueno, podéis tomaros el que queráis, pero el más potente, que va muy bien para el sistema vascular, es el negro. Se come con la piel y todo y la masticáis bien masticada. La granada es un limpiador y un equilibrador del organismo de primer orden. Podéis coger una granada, la desgranáis, la ponéis en una batidora, sin agua ni nada,
que bata bien batido y entonces la ponéis en un colador de rejilla y os tomáis ese zumo. Probablemente sea la fruta más medicinal que tenemos en estas latitudes, la granada. Y ahora toca. Y sería la sustituta en este caso del aceite, perdón, del zumo de naranja. ¿Vale? Siempre en fa. Otra cosa que ahora empezará a venir, que es súper excelente para el equilibrio del sistema nervioso como antioxidante y para alimentar a las bacterias de nuestro sistema digestivo, es el caqui, que también os recomiendo muchísimo. Probad a comer trigo sarraceno, que aparte de no contener gluten, es muy adecuado para estas fechas. Probad a comer quinoa, que es una planta también que es a nivel proteico tiene un valor prácticamente de 100%, porque tiene los 8 aminoácidos esenciales. Sustituye a una carne perfectamente. Un buen plato de quinoa con verduras y una ensalada es una comida excelentísima, que no degrada el sistema digestivo. Y bueno, no quiero enredar más, el mijo también, la avena ya hemos hablado, utilizar las legumbres. Ahora es un momento en que a mucha gente le baja la energía, le baja muchísimo. Entonces, ¿qué os propongo? Os propongo que si solamente es una cuestión energética, es normal, ¿eh? Ahora nos estamos adaptando, o se debería estar adaptando el organismo a este cambio, ¿vale? Para prepararnos para el invierno, ¿no? Cuando tenéis este bajón, tomad el Megatotal 2000, por ejemplo, hay otros, pero bueno, a mí es uno que me gusta, porque además tiene jalea real, tiene reishi shiitake, tiene el crocus sativus, tiene aminoácidos, tiene muchas vitaminas, y eso es para sencillamente subir el ánimo, subir el estado de ánimo. Si además hay depresión, digamos, o sea, perdón, el primero sería la vitalidad, el organismo. Si además hay depresión, queremos subir el ánimo, el Videpresan o incluso el Videpresan Plus. Este te sube la energía vital y la energía emocional, ¿vale? Tendrás subidón aquí. Son unos productos excelentes para estos momentos, ¿no? Del año. Y ahora quiero hablaros de algo que os va a encantar, ya prácticamente para terminar. Os va a encantar porque cada vez está más en boga y es de la aromaterapia. O sea, dentro de la fitoterapia, o sea, de las plantas medicinales, hay un 10% de plantas que tienen unas sustancias muy concretas a las que yo llamo la quinta esencia del mundo físico. Después de esto ya es el mundo sutil, ¿no? Del mundo físico. Son moléculas muy, muy complejas que son volátiles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos sirve una tisana, no nos sirven cuando calentamos la planta. Se han de extraer de una manera especial para poder utilizarlas. Son los aceites esenciales. Cuando digo aromaterapia, normalmente se confunde con que es algo para el ambiente, ya hablaremos de eso, pero no, la aromaterapia es para el ambiente, o sea, en difusión, pero también es para la piel, también es para vía interna y es una auténtica maravilla, pero es tan potente que se tiene que utilizar a gotas. Entonces, para estos momentos, por ejemplo, para prevenir resfriados, porque es un antivírico de amplio espectro, yo estuve tomando en la pandemia, fuera rollos patateros, y una maravilla. Como antivírico de amplio espectro tenemos el Ravinsara. El Ravinsara lo podéis tomar en gotas, pero la casa Pranaroma y otras casas, pero Pranaroma ha sacado en perlas y se pueden tomar hasta 3 o sea, 3 mañana, 3 3 tarde y 3 noche, o perdón, bueno, en 3 diferentes momentos del día, ¿vale? Dependiendo de cada persona. Esto sí que entonces se puede tomar con agua. Luego hay uno que es súper mágico, que todos los alumnos lo compran cuando hablo de esto, y de verdad que no he oído nunca una crítica. Es el solución de defensas naturales, ¿no? Es este de aquí, el que tenéis a vuestra izquierda. Cuando vosotros notáis que ya habéis cogido la galipandria, pero todavía no os han manifestado los síntomas, ¿de acuerdo? Todavía no habéis entrado en la crisis aguda, cogéis unas cuantas gotas, la ponéis en un trapito o en un pañuelito o en un pañuelito de papel, lo que sea, y oléis durante varias veces al día, incluso os vais a dormir oliéndolo. Os aseguro que en muchísimos casos frena el proceso gripal.
pero si sois capaces de cogerlo, en ese momento que ya notáis que, ostras, creo que no estoy muy fino. Una auténtica maravilla. Este también lo estuve utilizando en la época de COVID, ¿no? Y ya está, es así de fácil. Luego ya me preguntáis. Entonces, a nivel ambiental, yo esto lo he utilizado mucho, por ejemplo, en sesiones de musicoterapia, sobre todo cuando me venían niños o adolescentes que te vienen como muy alterados y tal, llenaba el ambiente de la sala con algún aceite esencial, ¿no? En el caso de niños o gente muy estresada, utilizaba, por ejemplo, la mandarina, ¿no? Pero esto lo podéis utilizar para lo que queráis. Por ejemplo, la mandarina para sistema nervioso y os llena el ambiente con un olor precioso, maravilloso. La canela, ¿para qué? Cuidado con la canela. Gente con presión alta no debería tomar ni oler. Pero, por ejemplo, en un contexto de gente anciana muy desvitalizada, ¿vale? Si no hay problemas de hipertensión, la canela es un activador cerebral y activador del calor y activador de, bueno, todo eso que le falta a la gente cuando está en una edad avanzada. Por ejemplo, una cosa maravillosa, la citronela de Java es genial para ponerla en el ambiente cuando estáis en un contexto de mosquitos. Es un repelente de mosquitos maravilloso. Luego tenemos el Eucalyptus radiata. El eucaliptos hay diferentes especies, ¿vale? A mí me gusta la radiata porque el que normalmente se utiliza es el Eucalyptus globulus, pero el Eucalyptus globulus podría generar problemas en niños, en gente con asma, etcétera. El radiata no, todo lo contrario. Entonces, el radiata, si por ejemplo en casa hay alguien con una gripe y los otros no la han pillado, difundís con eucalipto radiata y es un antivírico ambiental y os podéis coger con un poquito de resistencia y defensas naturales y entonces ya utanim tot genial. El limón, por ejemplo, también para sistema nervioso, para procesos del sistema endocrino, por ejemplo, en ambiente, ¿eh? El incienso, si queréis provocar una paz mental, o sea, porque actúa directamente a nivel de neurotransmisores. ¿No? No en vano se utiliza desde la antigüedad. La lavanda es el que menos contraindicaciones tiene, ¿vale? Y es muy bueno también para ambientar un lugar y favorecer un equilibrio en el sistema nervioso, ¿vale? Tal vez estoy yendo muy rápido, pero así luego la jefa no me riñe. Una cosa importante. eh, cuando hablo de difusión, no me refiero a esto. Esto es absolutamente contraindicado. Nada de compraros estas cosas que quedan muy bonitas y es como todo muy Om Mani Padme Hum, pero no, porque esto lo que hace es quemar el aceite esencial. Lo quema directamente. Y entonces estáis dando al ambiente moléculas quemadas. Y estamos respirando esto, por tanto no. ¿Cuál es la forma? Es esta. El difusor de ultrasonidos. Y hay difusores de muchas marcas que puedes tenerlo automáticamente puesto 1 hora, 2 horas, 4 horas, etcétera, ¿vale? Se pone un poquito de agua y se ponen los aceites esenciales. A partir de ahí lo enchufáis y difunden todo el ambiente. No os compréis uno muy pequeñito si queréis el salón, ni pongáis uno súper mega grande si estáis en una habitación, en un estudio pequeño. Lo utilizo mucho, no solo para mí, o sea, no solo en mi contexto familiar, sino también bueno, hace algún tiempo que no hago sesiones de musicoterapia, no me da la vida para tanta cosa, pero cuando he hecho musicoterapia, bueno, era ley utilizarlo, ¿no? Porque además también cuando la persona entra en un contexto donde ya ambientalmente hay un olor agradable, ¡guau!, entra en otro dimensión. Hay como un cambio de chip muy claro. Todo esto que os he explicado son 5 céntims, bueno, no son ni 5 céntims, de lo que explicamos en el curso de naturopatía. Yo quisiera, a ver, de alguna manera invitaros a todas las personas que tenéis esta chispilla porque claro, en los cursos de naturopatía, de verdad, conviven de igual forma, en los cursos que imparto, tanto médicos, farmacéuticos, dietistas, como personas que de repente, yo qué sé, son abogados o cualquier otra cosa y nunca han estado en este mundo y de repente una de dos, o descubren que tienen alma de terapeuta y buscan recursos para ayudar o para establecerse en ese sentido,
o gente que sencillamente quiere entrar en el mundo de la salud y no hay contextos realmente, no los hay. No los aporta ni la sanidad pública, ni la privada, ni... Es muy raro esto, ni siquiera la alternativa o la llamada, perdón, alternativa. Pero el curso de naturopatía, tal y como lo planteo, pueden coexistir perfectísimamente profesionales de la salud como gente absolutamente ajena. Y además, porque yo soy un ejemplo de esto, o sea, yo no vengo realmente del mundo de la salud y me metí por aprender, porque si no, yo siempre decía, por el mundo en el que estaba, yo vengo del mundo del arte, y entonces era como, por mi vida, digo, no llegaré a los 40, es que no llegaré a este paso. Entonces quise frenar y aprender salud. Y afortunadamente caí en un sitio donde aprendí, pues eso, y aprendí realmente a cómo enseñar la naturopatía. Por tanto, está abierta a todo el mundo. Entonces, imaginad lo que podéis, si os ha gustado esto, lo que podréis lograr en una formación completa que se pasa muy rápido, y esta vez la formación es online. Quiere decir que tendremos 2 horas a la semana que nos conectaremos. Son 2 horas solamente, va a ser los jueves de 7 a 9. Y las personas que no puedan venir esa semana, pues durante el resto de semana hasta la próxima clase podrán acceder al vídeo de la clase. Tutorías personalizadas, yo qué sé, es un montón de cosas. Preguntad, porque, bueno, eso, si os queréis convertir en expertos en salud, y lo digo así de claro, no hay ningún problema en decirlo, yo creo que este es un curso apropiado por completo, y podéis ver también los testimonios, ¿no? El curso tiene 4 módulos de base: alimentación y reeducación dietética, y aquí estamos 9 meses, o sea, son 2 ciclos lectivos, o sea, por tanto, 2 ciclos de 9 meses. El primer ciclo es puramente alimentación. Entramos en una alimentación tan absolutamente profunda que nos podrá, sobre todo, enseñar, aparte de cómo comer, qué diferentes formas de comer, con cosas muy concretas. Aparte de eso, nos dará, que para mí es lo más importante, criterio para que no nos cuelen cualquier cosa, porque hoy en día te cuelan cualquier cosa y hay auténticas barbaridades. Luego la fitoterapia con la aromaterapia, aprender a utilizar las plantas de diferentes maneras, pero las plantas no solo son infusiones, las plantas se pueden utilizar de un montón de maneras diferentes, eh, para su uso en la prevención, tanto como en la terapéutica concreta, ¿no? Luego trabajaremos la medicina natural. ¿Con qué? Con prácticas de medicina natural específicas, pero también previamente hablaremos de los 4 elementos, o sea, el elemento fuego, sol, el elemento aire, el elemento agua y el elemento hidroterapia, y el elemento tierra, la utilización de las arcillas, ¿vale? Y luego hay un último apartado en el que, bueno, en medicina natural también trabajaremos un montón de enfermedades específicas y su prevención, si se tiene esa tendencia, o incluso como coadyuvante en tratamientos médicos, ¿no? Y luego la iridología y valoraciones por observación. El iris nos aporta una información espectacular. La iridología se desarrolla por un grupo de médicos en Europa y en América y en Estados Unidos, y por eso se han creado la escuela francesa, la española, la alemana y la estadounidense, que es algo increíble. Todavía hay mucho que aprender, pero ya se sabe un montón. Y que os digan los alumnos del curso lo que se llega a ver y cómo podemos llegar incluso a ver aspectos del carácter. Y luego hay otras valoraciones: el biotipo, el temperamento, y cómo el rostro nos da claves de tendencias naturales respecto al carácter o a las formas de vivir, etcétera. Entonces, creo que es un curso muy completo. Yo lo recomiendo totalmente y para todo el mundo, ¿vale? Y no me voy a enrollar más. Como he dicho, son 2 ciclos de 9 meses cada uno. Aquí tenéis más o menos la división. Sí que hay una cosa muy importante, que la gente lo dice, nos lo pregunta, o sea, ¿es un título reconocido y tal? Bueno, hay el problema del colegio, o la parte, no del colegio de médicos, sino la parte de los colegios de médicos que es más recalcitrantes, que siempre han puesto ahí trabas, pero el Estado español vio que realmente era algo
con lo que no podían dejar de, no se podía luchar, ya es una realidad, y además que también aporta mucha economía. Y en el año ya 90 y tantos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social da de alta a la naturopatía como profesión. Por tanto, todas las escuelas acreditadas, como en este caso Silencio Barcelona, el diploma que otorgan es válido para que tú luego te puedas sacar un autónomo de naturópata, o incluso, bueno, yo una vez hice la prueba de apuntarme al paro de naturópata y está el epígrafe adecuado. Y después, bueno, para trabajar incluso en tiendas, ¿no? De manera que, bueno, esto está, aquí está abajo del todo, el 27 de enero del 97, el Ministerio de Trabajo, que incluye la profesión de técnico en naturopatía. Por tanto, nuestro diploma te posibilita esto. Y aquí tenéis el contacto. Pues nada más, Silencio Barcelona creo que es un lugar maravilloso. Yo creo que no lo digo porque sí, porque en mi trayectoria actual, con todo el trabajo que tengo en otros ámbitos, he tenido que acotar todo, he tenido que dejar consultorios, he tenido que dejar incluso contextos en los que hacía conferencias y clases, y me he quedado con Silencio Barcelona por esta política que tiene de, bueno, lo diré de otra manera, esa profundidad que se maneja. Y nada, ahora pues turno de preguntas.